Yo, ¿qué pasó, socio y socia? Ojo que he vuelto a hacer mi introducción mítica y eso es que estoy muy animado, como para estar haciendo vídeos y estar haciendo mi introducción. La verdad que sigo hecho una mierda. Pero bueno, algo más animado estaré cuando he podido hacer hasta mi mítica introducción, que había dejado de hacerla y todo, no, ya por el accidente, sino en los últimos vídeos. O sea, que figuraros que me está viniendo bien hacer vídeos y que la verdad pues me encuentro algo mejor. Y sí me está viniendo bien, o sea, me siento autorrealizado, que al final la pirámide de Maslow pues dice que la autorrealización es el último paso de la pirámide de Maslow para ser feliz. Y sí, pues me está viniendo bien hacer vídeos, o sea, imaginaos, hasta el punto de hacer mi introducción mítica, ¿no? Dicho eso, habréis visto en el título y en la descripción que vamos a hablar de la izquierda y la derecha política, de qué es la izquierda, que es la derecha, del origen de esta división ideológica, ¿no? De dónde viene, de por qué, de qué es una cosa, de qué es la otra, etc. Bueno, pero primero quiero decir que, como habréis visto en Instagram, muchísimos de ustedes, quizás también en algún short de YouTube, puede que en TikTok, hace ya pues cerca de 2 años que fuimos a la comuna donde yo vivía cuando era pequeño y tengo videazos, tengo muchísimos vídeos. Es la comuna a la que fue el ERRA, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, pues como yo viví en esa comuna, fuimos a un montón de sitios que el ERRA ni sabe que existen, ni no fue. El ERRA, de hecho, se quedó como en el 5% de la comuna. Nosotros visitamos más de la mitad de la comuna en mis vídeos. Pasamos una noche allí, dormimos allí. El ERRA no durmió allí, evidentemente. Y bueno, pues el que quiera ver esos vídeos, que se suscriba a este mismo canal en el que estáis viendo este vídeo, porque en cuanto lleguemos a 100 suscriptores en este canal, lo suelto, ¿vale? Cuando lleguemos a 75, 80 suscriptores, lo empiezo a editar, porque sí, ahora tengo tiempo para editarlos, que una cosa es que nunca he tenido tiempo, o sea, son muchísimas horas de edición ese vídeo, a lo mejor son 15, 20 horas de edición que hay que echarle, igual 15 no, o sea, igual 20 no, pero 15 seguro, 15 horas de edición al vídeo. Y claro, pues en todos estos años, no solo en el año y medio que fue la última vez que fuimos a la comuna, sino las veces anteriores que he ido y que la gente me pedía vídeos de la comuna, pues no he tenido de verdad como 15 horas libres en una semana. A lo mejor la he tenido en un mes o mes y medio, pero claro, ya en un mes pues te da pereza dedicar todo un mes de tu vida a editar un puto vídeo, ¿vale? Realmente ahora las 15 horas libres, incluso con todo lo que estoy estudiando, preparándome la oposición, haciendo vídeos y todo, pues las 15 horas las tengo todas las semanas. O sea, todas las semanas tengo más de 15 horas libres. De hecho, estoy jugando hasta la Play, cosa que no había hecho en mi puta vida. Es la primera vez con casi 30 años, con 28 años, primera vez en mi vida que estoy jugando a la Play, bro. Nunca había tenido una Play, nunca había jugado a la Play, me compro una Play y estoy jugando a la Play. Bueno, estoy jugando al GTA 40 minutos al día, no te pienses tampoco que... Pero bueno, pero estoy jugando a la Play, ¿sabes? Hasta ese punto tengo tiempo libre, hasta el punto de jugar 40 minutos al día GTA. Nunca he llegado a jugar una hora seguida, ¿eh? Ni antiguamente ni ahora. Y bueno, realmente, lo digo, tengo tiempo libre, entonces si veo que llegamos, que está teniendo buena recepción este nuevo canal y que llegamos a 100 suscriptores, en el momento que nos estemos acercando, cuando tenga 75, 80 suscriptores, yo subo los vídeos de la comuna, ¿vale? Que además están guapísimos, pues estuvimos allí durmiendo y fue maravilloso pasar la noche allí. Y bueno, también hay una segunda comuna, que la primera es la más grande de Europa, esta es de las más grandes de Europa también, está guapísima además, y lo curioso de esta segunda es que solo puedes acceder en barco o por unos acantilados jugándote la vida, pero a morir, ¿sabes? Literalmente, nunca mejor dicho. Y también los tengo grabados, pero eso lo suelto cuando lleguemos a 1000 suscriptores, porque tienen mucha más edición, pues son complejos, porque sale mucha gente que tengo que difuminar caras y todo eso, ¿sabes? Entonces, realmente eso lo subo cuando lleguemos a 1000 suscriptores en este canal nuevo, que yo sé que es posible, así que gente, suscribiros, por favor, toda la gente que veía mis vídeos antes, suscribiros, los que estáis aquí, pues, nuevos, suscribiros también. Y muchas gracias. Vamos con el vídeo original. Bien, el vídeo original es, como digo, en el cual vamos a clasificar la izquierda a la derecha, vamos a explicar el origen de esta división ideológica, de dónde viene. Y es un vídeo que realmente muchos sabréis que yo hace, no sé, 5, 6 años igual, ya en pleno confinamiento, sí, porque fue en pleno confinamiento, fue en 2020, hace 6 años. Claro, es que se me olvida que hace 6 años ya el confinamiento. En confinamiento yo hice un vídeo de la diferencia de izquierda y derecha, pero claro, cuando estábamos haciendo nuestros primeros pasitos en la política. Y pues por supuesto yo no me consideraba activista político en ese momento. Ahora me lo considero porque he salido en las noticias, ¿vale? He salido en las putas noticias de varios canales, tanto de izquierda como de derecha, en varios periódicos digitales, tanto de izquierda como de derecha, por ser el responsable de arrojar centollos contra la Moncloa, contra el Congreso de los Diputados y contra el Senado, y porque casi nos detienen y nos meten un palizón la Policía Nacional, pero si no también hubiera caído alguno en la sede de Ferraz, ¿vale? Dicho esto, además, un pequeño inciso, ¿vale? No lo voy a decir, no voy a decir cuál es ni una ni la otra, ¿vale? Ni una cuenta ni la otra, pero igual habéis visto en Instagram que me he creado, lo digo por si me identificáis, porque además está guapísimo, porque no estoy poniendo, estoy haciéndolo todo con distorsionador de voz, con máscara y todo, pero me he comprado una máscara que representa la extrema izquierda y me he comprado una máscara que representa la extrema derecha. Y estoy haciendo vídeos de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿vale? En mi canal y con mi cara, y Francisco Valero pues va a seguir haciendo vídeos neutrales.
y en los otros, o sea, me he creado cuentas de extrema izquierda y cuentas de extrema derecha. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues, como explico en el vídeo de Instagram, es porque si consigo tener un montón de adeptos de la extrema izquierda y un montón de adeptos de la extrema derecha, es decir, os lo pongo así, si yo tengo de verdad 2000, bueno, en una de las cuentas ya va por más de 1000 seguidores, la otra está llegando, pero la otra se acerca a los 2000 seguidores ya y llevo una semana con ella. Y realmente tú imagínate, si tengo a lo mejor 10.000 personas de núcleo nacional y 10.000 podemitas que me siguen, ¿vale? Y consigo hacerles pensar lo mismo, que es que habría que cargarse el sistema actual, ¿vale? Pues hemos triunfado, hemos triunfado. Ahí no he triunfado yo, hemos triunfado todos, vuestros hijos, vuestros nietos, todos, ¿vale? Porque realmente esto es una cosa que, como digo, cada día va peor y no solo en España, sino a escala continental, como mínimo, en Europa y en toda la Unión Europea, y te diría que es supranacional y de todos los países, evidentemente. Pues esto abarca a casi la totalidad de las naciones soberanas que constituyen las Naciones Unidas a día de hoy, ¿vale? Que son 193 las Naciones Unidas, 206 estados, por esos 13 estados no reconocidos que hay, como por ejemplo pueden ser Palestina o Macedonia, o sea, ojo, sí, Macedonia del Norte, ojo, cuidado. Es que iba a decir Moldavia del Norte. Confundo Macedonia y Moldavia a veces, perdona. Kosovo, como puede ser Kosovo, aquí en Europa hay par de estados no reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, como puede ser Taiwán en China, bueno, en Asia, por ejemplo, que Taiwán es una parte de China que se segregó, la China nacionalista de derechas, tal. Taiwán, os sonará a todos, Made in Taiwan es uno de los motores industriales del planeta Tierra y Taiwán no está reconocido por la Organización de Naciones Unidas. O sea, la ONU no reconoce a Taiwán como Estado soberano. Yo sí reconozco a Taiwán como Estado soberano. Es decir, antes te reconozco a Taiwán que a Palestina, fíjate lo que te digo. No por cuestión ideológica, ¿vale? Porque Taiwán es de derecha y Palestina... Es que Palestina también es muy de derecha, ¿vale? O sea, me hace mucha gracia, además, cuantísima gente de extrema izquierda se manifiesta, ¿no? Y hace manifestaciones pro-palestinas cuando realmente, pues, es una sociedad muy derechista y muy conservadora. Palestina, que ahora vamos a ver bien lo que es la derecha y lo que es la izquierda, ¿no? Después de esta larga introducción en la que había que decir muchas cosas. Yo te reconozco antes a Taiwán como nación y Estado soberano que a Palestina porque tiene cerca de 100 millones de habitantes, tendrá 70 millones de habitantes y Palestina no llega a 5 millones de habitantes. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene más habitantes que Palestina, tiene el doble de habitantes que Palestina entera. Taiwán tiene más habitantes que España, que el país entero de España. Y que cualquier país de habla hispana que no sea México, ¿vale? Entonces, pues claro que te reconozco a Taiwán y, joder, a ver, al final es un motor industrial del planeta Tierra. Palestina, ¿qué es? Palestina es un país que... Si yo te reconozco todos los estados que la ONU no te reconoce, yo los reconozco, ¿vale? Yo te reconozco a Palestina como estado. El estado de Palestina yo lo reconozco como estado, ¿vale? Y a Kosovo también. A los kosovares, yo a Kosovo te lo reconozco como estado. Es que, vamos, yo para eso, pero ojo... Porque es que además lo primero es que si tuviera que hacer un estado del mundo que yo no reconociese, sería el Estado de Israel. Es decir, el primer estado del planeta Tierra que yo no reconocería sería el Estado de Israel. Y segundo, Andorra, el Principado de Andorra. Ya está, pum. Y ahí más no me mojo, ¿sabes? Pero te podría decir otros 3 o 4 que la ONU los reconoce como Estado, que la Unión Europea los tiene metidos dentro de la Unión Europea como Estado y que yo no te los reconozco como Estado, ¿vale? Por ejemplo, quiero decir, Mónaco. Yo Mónaco no lo reconozco como Estado. Para mí Mónaco no es un puto Estado y Mónaco debería ser una provincia más de Italia, en fin. Vale, y ya pues con eso vamos a decir lo que es la izquierda, lo que es la derecha. Me he mojado creo que bastante, aunque de verdad, pues esto me he mojado, alguna gente dirá que me he mojado para la izquierda y otra para la derecha, es lo que te digo y lo que siempre os digo a todos, ¿vale? Es que yo soy de izquierda y soy de derecha por igual. Hay muchas cosas de la izquierda que me gustan, muchas cosas de la derecha que me gustan, por eso no me identifico con ninguna. Y también vamos a hablar un poquito de los libertarios, ¿vale? De la diferencia entre libertario y liberal. Se está poniendo muy de moda el término libertario y quiero explicar un poquito al final del vídeo qué son los libertarios, porque además pues son de las ideologías que más me tocan los huevos, bro, y de verdad pues de las que más está proliferando. O sea, está proliferando el libertarismo de una manera increíble. No te imaginas cuánta gente se define a sí mismo como libertario sin saber siquiera lo que es. Además me hace un poco de gracia, bro, que muchos libertarios se definen, ¿no?, como anarcocapitalistas. Yo he escuchado gente que dice que es libertaria decir, soy anarcocapitalista. Bro, ¿cómo vas a ser anarquista, ¿vale?, y capitalista a la vez, si el anarquismo va en contra del capitalismo? ¿Sabes? Es que, por favor, o sea, yo qué sé, hay gente con estudios, además, con formación superior, bro. Porque claro, es que tú puedes tener todos los estudios que tú quieras en microbiología, por decirte un ejemplo, que la persona que me lo dijo no es microbiólogo, precisamente, de una... O sea, un académico de una
materia que tiene muchísimo más que ver con las ciencias políticas y que por supuesto deberías saber la diferencia entre anarquismo y capitalismo, pero bro, tú puedes tener a lo mejor todos los estudios del mundo en microbiología y no tener ni puta idea de política. Pues al parecer toda esta gente que se consideran anarcocapitalistas de política tienen poca idea, porque el anarquismo va en contra del capitalismo, ¿vale? Es un sistema ideológico que va en contra totalmente del capitalismo. Entonces no puedes ser anarcocapitalista, igual que no puedes ser comunista capitalista, igual que no puedes ser rojacha, ¿sabes? Y no puedes ser medio rojo, medio facha. Es decir, yo puedo decir, no, me gustan cosas de la derecha, me gustan cosas de la izquierda. Vale, bien, pero no me voy a definir como rojacha, no voy a decir soy rojo y facha. No, no, para nada. No me voy a escuchar decir que soy rojo y que soy facha, no. Me gustan cosas de las dos. Un anarcocapitalista puede decir, pues mira, me gustan cosas del anarquismo y cosas del capitalismo, pero no te puedes definir como anarcocapitalista, bro. ¿Vale? Dicho eso, vamos con qué es la izquierda, con qué es la derecha. Veréis, la izquierda y la derecha tienen su origen, por lo menos su origen de término, ¿no? En plan, su origen de denominación de origen, nunca mejor dicho, perdón, el humor es lo único que me queda del accidente, ¿vale? Bueno, en términos de definición, ¿vale? Etimológica, la derecha y la izquierda tienen su origen en 1789, cuando la Revolución Francesa, ¿vale? De esto ya hemos hablado, bueno, de hecho un poquito en el vídeo de hace 6 años he hablado un poquito de la Revolución Francesa. Voy a hacer un vídeo única y exclusivamente de la Revolución Francesa, ¿vale? Y de cómo realmente sucedió y por qué. Porque la gente no está para nada informada de lo que fue realmente la Revolución Francesa, de la ejecución de Luis XVI, de la toma de la Bastilla, etc. Pues bueno, pues sí, hablamos de esa Revolución Francesa de 1789, finales del siglo XVIII, en la cual se organiza una Asamblea Nacional Constituyente, ¿vale? La Asamblea Nacional Constituyente se organiza para ver qué poder de veto iba a tener Luis XVI en la sociedad francesa que se estaba remodelando, muy entre comillas. Entonces, el presidente del Consejo de la Asamblea Nacional Constituyente quería dividir, para que fuese más fácil recontar los votos y no estuviese todo el mundo salteado, quería dividir a una gente a la derecha de Luis XVI, del rey que en ese momento dirigía Francia, ¿vale? El dirigente francés era Luis XVI, os sonará pues la ejecución de Luis XVI, que fue guillotinado tras la toma de la Bastilla, luego pues a María Antonieta también, etc., que consiguió escapar, pero luego tal. Una historia muy épica y como mínimo de película, que no vamos a pasar porque entonces el vídeo duraría más de media hora y más de 40 minutos, pero bueno, que lo quiera, que le pregunte a GPT por qué pasó con Luis XVI, con María Antonieta en la Revolución Francesa de 1789. El caso es que antes de que se produjera la revolución como tal y de que a este señor lo guillotinasen, porque a los franceses les gustaba mucho guillotinar gente, ¿vale? Pues el presidente del Consejo de la Asamblea Nacional Constituyente sentó a la gente a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Dijo, venga, pues vosotros para la izquierda, vosotros para la derecha. ¿Y a quién sentó a la izquierda? Pues a la izquierda sentó... Bueno, deberíamos quizá empezar por quién sentó a la derecha, ¿vale? Lo he hecho en un orden equívoco. ¿Quién sentó a la derecha? A la derecha sentó a la gente que tenía una ideología conservadora y tradicional. Sentó al clero y a la aristocracia, ¿vale? A la nobleza, a la gente... Antiguamente, antes de esto, una cosa de primero de la ESO. En primero de la ESO en sociales se estudia que antes de la Revolución Francesa las sociedades... Bueno, antiguamente, ahora a día de hoy, bro, yo creo que en primero... No se estudia esto ni en bachillerato. Ni en bachillerato estudia esto. Con el sistema actual, bro, que en quinto de primaria los niños no saben leer, que el 35% de los niños de quinto de primaria no saben leer y escribir bien, lo miré el otro día, bro, son cifras españolas, son cifras del Estado de España, que el 35% de los niños en quinto de primaria no saben leer o escribir bien, bro, que se están aprendiendo las tablas de multiplicar en quinto de primaria, cuando antiguamente te las tenías que saber en primero, bro, son 5 putos años de diferencia, pero bueno, antiguamente en primero de la ESO, la mayoría de gente que esté viendo este vídeo tendrá más de 20 años, 22, 23. Si hay alguno menor, me imagino que, aunque sea, pues sabe que antes de la Revolución Francesa la sociedad europea era estamental. Se organizaba, en todos los países europeos se organizaban por estamento, ¿vale? Estaba el primer estado, el segundo estado, el tercer estado, el primer estamento, segundo estamento, tercer estamento, ¿vale? Son sinónimos. Estaba, pues, evidentemente el rey y la aristocracia, que son los nobles, los marqueses, los duques, están ahí con los ducados, marqueses, duques, varones, es decir, la aristocracia, bro. Luego estaban, por otro lado, la burguesía, ¿vale? Que era el tercer estado, la burguesía, bueno, el clero estaba ahí en mitad,
¿vale? El clero son los miembros de la iglesia. Y la burguesía y los artesanos, los mercaderes, los pobres, los campesinos, el campesinado, estaba por debajo del tercer estado. Es decir, eran tres estados, ¿vale? Y el tercer estado, en esa asamblea constituyente, se sentó a la izquierda. El tercer estado era el que abogaba por derechos laborales, por políticas liberales, ¿vale? Querían libertad, querían que Luis XVI no tuviese demasiada palabra y claro, querían que el veto que tuviera Luis XVI fuera significativamente menor o prácticamente nulo en comparación al que tenía antes. Entonces, digamos que a la izquierda se sentaron la gente que era liberal y que era pobre, entre comillas, porque también había alguno que no era muy pobre precisamente, pero que sí quería una sociedad pues ilustrada, que en aquella época se llevaba mucho el tema de la ilustración, una sociedad con mucha voz y mucho voto para la gente del pueblo, ¿vale? Y los que se sentaron a la derecha eran el clero y la aristocracia, eran nobles, eran marqueses, duques y demás, que querían mantener el absolutismo de Luis XVI, es decir, que Luis XVI tuviese el poder absoluto, pues evidentemente apoyado por esta aristocracia y por esta nobleza y por el clero, y que tenían unos valores mucho más conservadores y más tradicionales, ¿vale? Porque muchísima gente de la que se sentó a la izquierda ni siquiera creía en Dios, eran totalmente ateos o incluso condenaban la creencia de Dios y condenaban el poder que tenía el clero en aquella época. Estamos hablando de una Europa de hace 250 años que tenía un poder la iglesia, imaginaos, increíble. Tenía más poder la iglesia en Europa en 1789 que la Unión Europea a día de hoy en Europa, prácticamente. Eso no dicho por ningún historiador, son alegaciones mías y afirmaciones mías, pero que son totalmente ciertas. No lo sabría que retrotraerse un poquito a aquella Europa, pero estoy casi seguro de que tenía más poder el clero en 1789 que la Unión Europea en total a día de hoy. En fin, ¿por qué a día de hoy en 2026 se llama izquierda y se llama derecha? ¿Se ha mantenido 250 años esa clasificación? Sí y no. Realmente en el siglo XIX, que fue el siglo que vino después, pues además muy poquito después, porque estamos hablando que esto fue a finales del siglo XVIII, realmente se habla de división ideológica en izquierda y en derecha porque todos los parlamentos europeos adoptaron esa forma de organización. El Parlamento británico, el primero, y además estamos hablando que ya en el siglo XIX el Imperio Británico pues era la nación más poderosa de toda la Tierra, luego fue Estados Unidos, evidentemente. Antes de eso era España, ojo, justo a finales del 18 dejamos de serlo nosotros y empezó a serlo el Imperio Británico y luego ya pues el imperio, que no se puede llamar así, pero claro, pues Estados Unidos, los Estados Unidos de América, ¿no? Y entonces, incluso en el mismo Estados Unidos, ¿vale? Estamos hablando de las organizaciones europeas, ¿vale? Y de las naciones europeas, pero también se habla de Estados Unidos, cuando se dice que se empezó a dividir la población en izquierda y en derecha, pues porque era sencillo, era llamativo, era algo que pues se quedaba, no, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, pues se quedaba mucho, ¿no? Piénsalo, es mucho mejor decir, eres de izquierda o eres de derecha, fácil, izquierda, derecha, o sea, hasta los disléxicos aprenden izquierda, derecha en algún momento de su vida, no, que decir, por ejemplo, no, tú eres triángulo, tú eres círculo, tú eres cuadrado, tú eres rectángulo, ¿sabes? O que decir, no, tú eres alfa, tú eres beta, o decir, no, tú eres 7, tú eres 8, ¿vale? 6, 7, era muchísimo más fácil, pare. Decir izquierda, derecha, ¿vale? Entonces se mantuvo durante todo el siglo XIX esa división ideológica para hacer referencia a la gente que era liberal y a la gente que era conservadora. Dejémoslo ahí, ¿vale? Vamos a mantenernos en esas dos afirmaciones, en esas dos definiciones que son conservador y liberal, ¿vale? Liberal, izquierda, conservador, derecha. Aunque a día de hoy lo que se llaman libertarios y lo que se llaman liberales no son de izquierda. Los liberales estarían allí encuadrados dentro del centro derecha y los libertarios serían casi una derecha radical, ¿vale? Por lo menos en cuanto a lo que la teoría moderna de la definición ideológica, ¿vale? En las ciencias políticas se basa por la intervención del Estado en la economía. Esto es una cosa que pues cualquier politólogo lo sabe, cualquier persona que haya estudiado un poquito de administración del Estado también lo sabe, pero bueno, lo simplifico, ¿vale? 2026. Ser de izquierda o ser de derecha es, a grandes rasgos, ¿vale? Aunque es mucho más y ahora lo vamos a ver. Lo que tú pienses que tiene que hacer el Estado con la economía. Si piensas que el Estado tiene que intervenir mucho o totalmente en la economía, eres muy de izquierdas. Si piensas que el Estado no tendría que intervenir nada o muy poquito en la economía, eres muy de derechas, ¿vale?
Los libertarios piensan que el Estado es inútil, que el Estado es innecesario y que no debería haber una intervención del Estado en la economía, ¿vale? Esto es lo que piensan los libertarios, no los liberales. Los liberales, diferentes, piensan que la intervención del Estado debería ser moderada, que es que además, como viene un nombre, viene del otro, libertario viene del liberal, pues se confunden muchísimo, pero son dos ideologías totalmente diferentes. Es decir, no puede ser libertario y liberal al mismo tiempo, porque los liberales tienen una política, pues eso, de intervención moderada del Estado, cuando los libertarios no creen en la intervención del Estado en la economía, y de hecho pues abogan por una supresión total, es decir, por suprimir totalmente los impuestos o prácticamente en su totalidad, y que sea el sector privado el que gestione los presupuestos del Estado, ¿vale? Entonces es una locura, os lo digo desde ya, que es una locura, y llamadme rojo, ahora que me venga la gente a llamar rojo y comunista, lo que queráis, es que me la suda lo que me llaméis, pero decir que el Estado no tenga intervención en la economía, a mí me parece que se le ha ido la cabeza a la gente, ¿vale? De verdad, a Milei el primero. O sea, yo comulgo con Milei en algunas cosas de las que dice, ¿vale? Porque Milei al final dice cosas que son maravillosas, como que, como por ejemplo, que hay que recortar el gasto estatal en político, ¿vale? Y eso es una cosa que no tiene nada que ver con la intervención del Estado, pero es que al final, joder, Milei, que digamos, creo, vale, a día de hoy yo creo que el libertario más representativo de la humanidad es Javier Milei, ¿vale? Presidente de la República Argentina, y joder, Argentina es un estado ahora mismo en el que el Estado interviene en la economía y bastante, ¿sabes? Y es el máximo representativo, o sea, el representativo máximo del libertarismo, ¿no? Y de los nuevos libertarios y demás. Pero bueno, el caso es que no nos desviamos porque vamos por el siglo XIX, pero bueno, terminando el XIX entramos en el siglo XX, y es que con las dos guerras mundiales, ¿vale? Se termina de sellar esa división ideológica de izquierda a derecha. Se termina de sellar que la gente conservadora y tradicional, los que, porque además una cosa que se me ha olvidado decir es que pues la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente de 1789, de la Revolución Francesa, la gente que se sentaba a la derecha, es decir, el clero y la nobleza, querían, ¿vale? Y esto es muy importante, querían mantener las tradiciones, por eso se llama tradicional, gente tradicional, porque querían mantener las tradiciones. Os pongo que sería un ejemplo de tradición en un país como España, teniendo en cuenta que la mayoría de gente que me ve es de España, ¿vale? En España mantener las tradiciones sería mantener los Sanfermines, mantener los toros, mantener la Semana Santa, mantener los festivos que son festivos por una tradición como el Día de la Hispanidad, mantener los festejos clásicos y religiosos como los santos municipales, por ejemplo San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, la Virgen del Pilar, la Virgen del Carmen, etc. Eso es tradicional, ¿vale? Eso es respetar y mantener las tradiciones. Y la gente que estaba sentada a la izquierda, estamos hablando ahora a través de 1789, de hace 250 años, pues estaba totalmente en contra de mantener las tradiciones. Querían una Europa nueva, remodelar Europa con una Europa moderna, ¿no? Que no mantuviera las tradiciones. A mí, si me pregunta personalmente qué pienso de las tradiciones, os lo digo cuando lleguemos a los 100 suscriptores y suba el vídeo de las comunas. Porque, pues la verdad, yo tengo una política respecto a las tradiciones muy curiosa que creo que no tienen muchísimos políticos a día de hoy, sobre todo en España. En España prácticamente ninguno o ninguno. En otros países a lo mejor sí. Y bueno, vuelta al siglo XX, pues en el siglo XX se solidifica esa división, ¿no? De derecha-izquierda, ¿no? De derecha son gente conservadora que quiere mantener las tradiciones, gente tradicional, gente que no quiere, por ejemplo, en temas del aborto, ¿no? Que en el siglo XX ya se veía mucho lo del aborto, lo de la eutanasia y demás. En términos del aborto, por ejemplo, pues que no pueda abortar todo el mundo y por la cara, y por supuesto que no lo cubra la seguridad social, pues derecha, ¿vale? Que pueda abortar todo el mundo cuando quiera y que lo cubra la seguridad social, pues izquierda, ¿vale? Es decir, tradiciones, no tradiciones. Es muy fácil, lo estoy simplificando muchísimo, perdigón al canto que ha caído por ahí. Entonces, en el siglo XX, como digo, se solidifica. Además, en el siglo XX, pues todos sabremos que surge de manera latente y fuerte el comunismo, que ya se había planteado a finales del siglo XIX, pero que en el siglo XX, pues es cuando tiene éxito como modelo de gobierno en muchos países, pues entre ellos
la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia y otros 16 países, no sé si son 14, 16, pero bueno, un jopo de países, ¿vale? Pues a citar, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, yo que sé, todos los istanes, que me estoy saltando unos cuantos, ¿vale? Azerbaiyán, Armenia, Georgia, ¿vale? Todo eso eran países que pertenecían a la Unión Soviética y que la Unión Soviética se hizo grande con el comunismo, igual que todo lo que había a la derecha del telón de acero, que no solo era la Unión Soviética, sino también pues Rumanía, Yugoslavia, antes de que se segregasen todos los países de Yugoslavia, que hoy son Serbia, la Croacia de Luka Modric, Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Pues todos esos países, que eran unos cuantos, Albania, pues lo que te digo, me estoy saltando unos cuantos. Todos esos países eran Yugoslavia y también eran comunistas antes de que se segregasen en países independientes. Luego algunos mantuvieron su comunismo, otros para nada, otros pues cambiaron radicalmente a un modelo capitalista de gobierno, ¿vale? Rumanía hasta el 89, hasta que murió Ceausescu, era comunista, plenamente comunista, quizá el país más comunista del planeta Tierra, lo que en cuanto a imponer el comunismo como modelo de gobierno forzoso, como o eres comunista o te fusilamos, más incluso que la Unión Soviética, probablemente haya sido Rumanía, ¿vale? Pregúntale a cualquier rumano que tenga más de 45 o 50 años lo que ha vivido él de pequeño, lo que han vivido sus padres o sus abuelos con Ceausescu. De hecho, hay una escena muy graciosa de la que se avecina, bueno, graciosa, perdona, o sea, graciosa porque, joder, la transmiten como humor, pero para nada graciosa por lo que está hablando, que dice Rayuca, dice, murió en purga Ceausescu. Murió en purga Ceausescu porque Ceausescu mató a 1 millón de rumanos cuando la población de Rumanía era de 25 millones. Se cargó al puto 4% de la población, que es como matar en España. A día de hoy, en España, matar 2 millones de españoles, o por ejemplo, en un país como Estados Unidos, ¿vale? Matar a 14 millones de estadounidenses, sería como en Estados Unidos matar a 14 millones de estadounidenses por no ser comunistas. Vale, entonces Rumanía ha sido de los países más radicalmente comunistas. Luego, pues Ceausescu en 1989 palmó. Y ya pues Rumanía se convirtió en un estado capitalista que a día de hoy, después de entrar en la Unión Europea en 2005, no sé si entró en 2005 o 2006, pero bueno, hace ya 20 años que Rumanía se encuentra dentro de la Unión Europea, pues un país que, imagínate, ha sufrido unos niveles de desarrollo increíbles, ha experimentado un desarrollo Rumanía sin precedentes, la verdad, de los países cuya evolución exponencial de desarrollo es más grande de todos los países de Europa y probablemente del mundo, hay que decirlo, porque Rumanía antes del 89 era un país muy tercermundista. Y después del 89, ojo, es verdad, y hay que decir una cosa, a mí no me gusta nada el comunismo, y eso sí que lo digo, me mojo diciendo que no me gusta nada el comunismo, pero hay que decir que tiene sus cosas buenas en los países en los que funciona medianamente bien. Por ejemplo, hay que decir que Vietnam es un país a día de hoy plenamente comunista en el cual funciona bien el comunismo, y en Vietnam la economía está muy bien distribuida, ¿vale? Y de hecho el otro día me vi un español por el mundo de Vietnam y ojo, cuidado, aprendí cosas de Vietnam que no sabía. Yo sí sabía que es el único país del mundo en el que el comunismo ha salido totalmente bien, porque China realmente es un comunismo fallido. Rusia a día de hoy, me hace mucha gracia cualquiera que piense que Rusia es comunismo, o sea, es comunista, después joder, te lo diré en español, tío. Breakout, ¿cómo se dice en español? Pues de la ruptura, perdón, sí, de la ruptura de la Unión Soviética, ¿vale? Después de la ruptura de la Unión Soviética, la gente a lo mejor piensa que, bueno, es que son muchos países, ¿no? Son Ucrania por un lado, Kazajistán por otro, Armenia por otro y Rusia por otro, pero es que Rusia sigue siendo comunista. ¿Pero quién te ha dicho eso? Pero si Vladimir Putin es de derecha. Rusia es un estado capitalista y Vladimir Putin es de centro-derecha. Tiene un partido que es nacionalista, que es de centro-derecha, bro. O sea, Rusia es un país de derecha a día de hoy. Rusia, lejos de ser comunista, es un país de derecha a día de hoy. No muy a la derecha, es verdad que no es un país de extrema derecha, ¿vale? Pero sí es un país de derecha, centro-derecha como mínimo, ¿vale? Y Vladimir Putin, pues es un nacionalista de centro-derecha como mínimo. Y bueno, pues realmente sí, podríamos decir que la Unión Soviética medio que salió bien el comunismo, medio, lo digo, pero en Vietnam seguramente sí ha salido bien. Rumanía tenía muchas cosas buenas del comunismo y una de ellas es que no faltaba una casa, es decir, todos los rumanos prácticamente tenían una casa. Sería mejor o peor, pero una casa tenían, ¿vale? Es verdad que muchas pues eran casas de mierda y tal, pero bueno, ahí tenían su casita. Es por decir una cosa buena, ¿sabes? De que tenía el comunismo de Ceausescu en Rumanía, pero que casi todo era malo, hay que decirlo, no solo por el hambre que se pasaba, por la falta de trabajo, por la falta de
medios, de educación, de infraestructura, de sanidad, sino también pues evidentemente por la violencia que genera una persona, un grupo de personas que al final forman un gobierno, ¿vale? Que reprime a la gente hasta el punto de hacer una purga y matar a 1 millón de personas cuando la población del país es de 25 millones, aprox, ¿vale? Igual con lo de los 25 millones me estoy colando y era un poco más, un poquito menos, pero sí, por ahí más o menos. Sé que se cargó al 4 o 5% de la población, se estima, claro, además, son estimaciones porque nunca se puede saber cifras reales, como los muertos de la guerra civil en España nunca se pueden saber de verdad. Entonces siempre al final, pues un modelo de gobierno que reprime hasta el punto a su población, hasta el punto de matarlos por discrepar de su ideología y por ser opositores, pues bueno, al final pues todas las críticas que vienen del franquismo vienen por eso, por ejemplo, ¿no? Y el franquismo estamos hablando que sí es de derecha, no es de izquierda, no era precisamente comunista Francisco Franco, ¿no? Entonces, en Vietnam no se ha hecho eso. En Vietnam, bueno, sí que hubo muertes. De hecho, tuvo la guerra de Vietnam en la que Estados Unidos intervino para intentar. Recuerda además que es la única guerra que Estados Unidos ha perdido formalmente. Han perdido jopos de guerra, si nos ponemos, teniendo en cuenta que han estado en todas las guerras posibles Estados Unidos, alguna que otra la han perdido, ¿no? Pero la única guerra que formalmente ha perdido Estados Unidos es la guerra de Vietnam, en la cual se metieron para intentar que el Vietcong, que eran los comunistas, no llegasen al poder, cosa que, como todos sabemos, después de 20 años mandando estadounidenses a la selva de Vietnam a matar vietnamitas, les salió mal por el modelo de lucha de guerrillas que tuvo Vietnam y claro, pues al final le salió como el ojete y Vietnam es un país comunista a día de hoy en 2026 lleva 50 años siendo comunista. Hace cerca de 50 años que terminó la guerra de Vietnam, fue Nixon, creo, en los años 70 precisamente, o sea, justo 50 años ahora que terminó la guerra de Vietnam y que Estados Unidos sacó las tropas de allí y se rindió y dijo, hemos perdido, pero que flipa. Para mí la guerra de Afganistán contra los talibanes también la ha perdido Estados Unidos, ¿eh? ¿Dónde están los estadounidenses en Afganistán? Porque yo lo que veo es que Afganistán a día de hoy en 2026 la gobiernan los talibanes. Yo no veo tropas estadounidenses en Afganistán, lo que veo son los talibanes violando niñas y vendiendo niñas de 12 años por $100 en Afganistán. Yo qué sé, brutal. ¿Sabes dónde están ahí los estadounidenses? Otra guerra perdida, otra guerra que pierden. Y bueno, realmente por no desviarme del tema, ¿vale? Estamos hablando ahora del comunismo, ya nos hemos metido mucho en el siglo XX, ¿vale? Creo que a estas alturas del vídeo, después de media hora de vídeo, después de 20 minutos hablando de la izquierda a la derecha, pues 10 minutos os cojo que han sido un poco introducción, un poco hablar de otros temas y demás. Yo creo que tendréis claro lo que es la izquierda y lo que es la derecha, ¿vale? Es decir, yo esto lo digo de verdad para que votéis con conciencia. Y a mí me la suda, a quien votéis a la izquierda, a la derecha, si además yo tengo muy asumido que en España tenemos una partitocracia, que realmente es una partitomafia, como yo lo llamo. Que votéis a quien votéis va a ser la misma mierda. Es decir, para mí, por ejemplo, una cosa que debería ser fundamental en un país que es condenar a trabajos forzados durante el resto de su vida hasta que palme o se suicide a una persona a un pedo, ¿no? Que ha cometido un acto de abuso sexual contra un niño o una niña. Esa persona, lejos de condenársele a trabajos forzados el resto de su vida, pues hacer carreteras con una comida al día, es decir, lo suficiente, con déficit calórico incluso, un poco de arroz y ya está, como Bukele en el CECOT, ¿vale? Lejos de esa persona contemplarse la opción que yo estoy diciendo, todos los partidos, ¿vale? Todos y cada uno de los partidos de España ahora mismo, sean de izquierda o de derecha, lo que sugieren es que habría que mandarlo a la cárcel y encima mantenerlo con nuestros impuestos. Y encima poquitos años, porque encima espérate que si se porta bien en 5, 6, 7 años está fuera esa persona, ¿vale? Tócate los huevos. Entonces, yo me da igual quién votéis. Si, vamos a ver, tú que estás viendo este vídeo, que tú votes a Vox o que votes a Podemos, ¿entiendes? Para mí va a ser el mismo resultado, porque a lo mejor cambia un poquito la economía, a lo mejor cambian 3 o 4 políticas, 3 o 4 leyes, pero es que al final, primero, las leyes, el legislador son las cámaras de representantes y las leyes se votan en el Parlamento y en el Senado, y tendría que haber una mayoría muy absoluta para que las leyes no las tumbase la oposición. Es decir, por mucho que gobierne Vox, va a estar Podemos y el PSOE, bueno, Podemos ahora es Sumar, ¿no? Pero van a estar Sumar y el PSOE en el Congreso de los Diputados y viceversa. Por mucho que gobierne PSOE y gobierne Sumar, va a estar Vox y va a estar PP en el Congreso de los Diputados. Entonces, si por ejemplo ahora, digamos, está Vox gobernando, ¿no? Y con mayoría casi absoluta, ojo, tienen muchísimos escaños, pero realmente también están ahí Sumar y PSOE. Y ahora dice Vox, venga, vamos a promulgar una ley que diga que vamos a sacar a todos los inmigrantes, pum. Y la tumba el PSOE y la tumba Sumar rápido, porque eso es al final la democracia en España, ¿no?
Y por eso te lo digo, a mí que salga Vox, que salga PSOE, que salga Sumar, que salga PP, que salga el puto Alvise, para mí es lo mismo. Es que para mí es lo mismo. Que sí, que va a cambiar un poquito la economía, a mí casi ni me afectará, no es que soy clase media baja. Es decir, yo a día de hoy, en 2026, cuando estoy haciendo este vídeo, soy clase media baja, me lo he currado. Vengo de la clase baja del todo, o sea, vengo de nacer en una familia rica que se hundió y acabó siendo clase baja totalmente. Y yo, pues, ascendí un poquillo, hasta el día de hoy, pues, soy clase media baja. ¿Me entiendes? Si lo dividimos en clase baja, clase media baja, clase media alta y clase alta. Si lo dividimos en esas 5 clases, ¿vale? Si lo dividimos en esas 5 clases, yo estoy en la segunda peor, ¿vale? Es decir, tengo para comer, para pagar mi alquiler, porque me he mudado a la montaña, también te digo. Como viviera en la playa como estaba viviendo antes del accidente, no tendría ahora mismo ni para pagar el alquiler. Bueno, tengo para comer, para pagar el alquiler y todavía me son a lo mejor 100 pavos al mes, ¿me entiendes? Para gastos imprevistos y evidentemente todos los meses hay gastos imprevistos. Soy clase media baja 100%. Incluso, pues bueno, yo que sé, tengo ahí algunas cosas que me permiten en un futuro tener algún ahorro, por eso también me estoy preparando mi oposición para tener mejor salario mientras termino la carrera y demás. Por cierto, la plaza de la oposición la consigo dentro de menos de un año, como siga sacando las notas que estoy sacando en las simulaciones de examen, ojo, cuidado. Y bueno, lo que quiero decir es que a la gente como yo, pues no le afecta apenas el cambio de gobierno en España. Si es que ninguno va a hacer lo que yo quiero que se haga, que es por eso, por ejemplo, a los pedos, condenarle a trabajos forzados el resto de su vida. Por ejemplo, ¿qué te digo? Que no haya sueldo para los políticos. Yo creo que un político, a ver, sí, a lo mejor los miembros de la Diputación Provincial, aquí en Almería, por ejemplo, o qué te digo, en Granada, o en Albacete, pues igual tienen que tener una pequeña remuneración, ¿no? Porque están haciendo labores administrativas también. Pero vamos a ver, un presidente del gobierno, los ministros, gente que además, pues bueno, los ministros socialistas, la verdad, muchos eran profesores de primaria, mira José Luis Ábalos y yo qué sé, cajeros del Mercadona y cosas así, ¿no? Pero yo qué sé, generalmente la gente que son ministros, que son políticos, o sea, tienen una muy buena posición económica, ¿vale? Y son algo, son abogados, son registradores de la propiedad, abogados del Estado, ¿vale? Jueces, no sé, son gente que de verdad viene de tener muy buena posición, sea en el sector público como en el privado. Entonces, bro, ¿cómo le va a dar un sueldo encima de 100.000 putos euros al año, más dietas, más coche oficial, más escolta, más todo? ¡No! Si lo que debería es que tendría que ser vocacional el trabajo político. Que un político a lo mejor por lo que sea puede demostrando, mediante IRPF, o sea, mediante las declaraciones de la renta de los últimos 3 años y todo, que esa persona es pobre, que no va a tener para comer, si renuncia a su sueldo de político, que le va a faltar un plato de arroz, pues vale, esa persona se le asigna un sueldo que no sea ni el doble del salario mínimo interprofesional. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional a día de hoy? ¿Vale? 1.200 euros en 12 pagas. Pues esa persona que cobre 1.800, 1.900 euros al mes, ojo, que ya estaría hablando de que hay muchas oposiciones que te pagan menos, que tú apruebas una puta oposición y te paga menos y te tienes que matar a estudiar, ¿me entiendes? Y para ser así... Coldo García no tenía ni bachillerato, ¿me entiendes? José Luis Ábalos era profesor de primaria. Hay que mandarse a estudiar, pues, sin menospreciar para nada a la gente que estudia magisterio, pero es que, por favor, si tú le preguntas a cualquier inteligencia artificial ahora mismo o busca en Google cuál es la carrera más fácil de España para estudiar, magisterio infantil, magisterio primaria, la segunda, o sea, la primera magisterio infantil, la segunda magisterio primaria. Como un tío que ha estudiado magisterio infantil y que ni siquiera ejercía la profesión de docencia, ¿vale? Porque ni siquiera aprobó su oposición. ¿Cómo le da un sueldo que es 7 veces superior al que hubiera tenido de profesor? Es que es de loco, está muy mal gestionado el mundo. Y como ningún partido quiere cambiar eso, como no veo yo en el programa electoral de Vox, ni en el de Alvise, ni en el de Sumar, ni en el del PSOE, que se le quite el salario a los políticos, pues... directamente me la suda quien votéis. Pero bueno, este vídeo lo hago con el fin de concienciar un poco, de que sepáis de qué soy, porque de verdad, como digo, tanto en Instagram como en el principio de este vídeo, es que hay gente de derechas que vota a la derecha y no sabe por qué. Hay gente de izquierdas que vota a la izquierda y no sabe por qué. Pero yo tengo un colega, es que voy a poner los dos ejemplos, ¿vale? Ya terminamos y zanjamos el vídeo. Yo tengo un colega que vota al PSOE porque sus padres votan al PSOE y que realmente el jambo es homófobo, ¿vale? Lo primero es que es homófobo. Lo segundo es que es muy xenófobo. Lo tercero es que es muy católico. Lo cuarto es que realmente en economía no creo que tenga mucha idea, pero dudo que quiera que el Estado intervenga en la economía porque de verdad sus padres son del PSOE, pero tienen tierras, tienen invernaderos, o sea, son gente en medio de dinero, ¿me entiendes? Y vota el PSOE, bro, y no sabe por qué vota el PSOE, pues no tiene ni puta idea de conocimientos políticos, por eso hago este vídeo, porque es que luego tengo otro amigo que vota Vox, bro,
Y es que esto es real, son casos reales, para nada te lo juro que lo estoy haciendo como para ejemplificar y estoy intentando de hecho una manera de que no se vea mucho que amigo es para que no me pille, pero bueno, una ideología que tiene, ¿no? Yo tengo un amigo que vota Vox, bro, y es totalmente antitaurino y además pues es que no es que esté en contra del inmigrante, no, sino que sus mejores amigos pues son marroquíes, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, vota Vox. Bueno, porque también se condiciona mucho con las redes sociales, se condiciona muchísimo el voto, tanto por la izquierda como por la derecha. Vale, entonces, por favor, yo este vídeo lo hago para que tengáis más o menos claro a quién votar y sepáis de lo que soy. Dejadme por los comentarios si os ha ayudado, ¿vale? Si gracias a este vídeo sabéis un poquito más de lo que soy. Y si queréis saber a quién voy a votar yo y de qué soy yo, si de izquierda, de derecha o cuál es mi ideología, suscribiros porque a los 100 suscriptores lo primero que subo el vídeo de la comuna y lo segundo, lo juro por mi vida, el vídeo posicionándome claramente. Os quiero, os amo y nos vemos en otro vídeo.